Muy buenas tardes con todos. Estamos para Radio Universitaria transmitiendo desde el Rectorado de la U de Cuenca. Nos encontramos esta tarde con la doctora y arquitecta María Augusta Hermida, a quien le saludamos afectuosamente y sinceramente, y le vamos a preguntar qué es lo que está pasando últimamente con todos estos cortes de energía, con todo lo que se ha venido dando en la crisis del país. ¿Cómo está, rectora? Muy buenas tardes, un gusto saludarle. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Un saludo también a todas las personas que nos están mirando y escuchando. Perfecto, es una entrevista temática y le damos la bienvenida. Vamos a hacerle unas breves preguntas que hemos registrado con el magíster Ricardo Tello y con todos los colaboradores de Radio Universitaria. Comencemos entonces. ¿Cómo se siente ser la primera rectora de la Universidad de Cuenca luego de 153 años de rectorados únicamente masculinos? Bueno, esa pregunta ha sido recurrente a lo largo de estos ya 4 años de rectorado, especialmente al comienzo. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. Este no es solo un mérito personal, este es un mérito colectivo. Para que una mujer esté ahora sentada en este rectorado de una universidad pública tan emblemática del Ecuador, muchas mujeres a lo largo de 153 años estuvieron presentes y abriendo camino. Desde la primera estudiante, la primera docente, la primera decana, la primera investigadora, la primera presidenta de la FEUE, la primera vicerrectora y bueno, ahora tenemos una primera mujer. El tema de ser primera obviamente también pone sobre mis hombros la responsabilidad de abrir camino para las siguientes generaciones. Debemos paulatinamente empezar a normalizar la presencia de mujeres valiosas en todos los espacios de dirección de la academia, pero también de dirección de la sociedad en general. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero dígame usted, ¿qué cambió o qué está cambiando en la sociedad para que en estos tiempos modernos se elija a una mujer como rectora de una universidad, de la nuestra? Bueno, yo creo que han cambiado varios paradigmas. Eso es sumamente importante. Y esos paradigmas se han ido cambiando con la lucha, con la presencia, con el debate, con justamente visibilizar lo que las mujeres siempre hemos hecho. En la ciencia, por ejemplo, han habido grandes mujeres científicas, pero muchas veces su nombre, su aporte ha estado invisibilizado por la presencia masculina. No solamente en la ciencia, en la academia, en la empresa y en otros espacios también. ¿Qué es lo que se ha dado? Es justamente este cambio de paradigmas, en donde empezamos a hablar de equidad. Empezamos a hablar de igualdad de oportunidades, empezamos a hablar también de ir rompiendo esos techos de cristal, como se les conoce habitualmente, o esos suelos pegajosos, también es otro término que se usa, que te permiten salir adelante. Pero también este es un buen momento para hacer una reflexión. Muchas veces algunas mujeres que hemos logrado llegar ya a estos espacios y que abrimos con nuestra presencia el espacio para otras mujeres, también tenemos apoyándonos a otras mujeres racializadas, de sectores más vulnerables que aún no han podido romper todas esas trabas de una sociedad capitalista que obviamente separa demasiado, segrega demasiado, y de una sociedad machista. Entonces, nosotros, un grupo, nosotras hemos tenido esta oportunidad, pero aún hay mucho por hacer porque hay millones de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad para quienes es más difícil esa equidad, esa posibilidad de expresarse como seres humanos íntegros. Hablando de estos espacios precisamente en los que siempre han incursionado las mujeres, no es que es novedoso como usted nos comentaba, ¿siente usted que desempeñar su cargo como lo ha venido efectuando en esta prestigiosa universidad le ha ampliado dichos espacios de participación en el ámbito político? ¿Usted estaría interesada en incursionar en el mismo, en el ámbito político? Bueno, el rectorado de una universidad, y más de una universidad pública, es político. El rectorado de cualquier institución de educación superior es político, porque la política es justamente ese debate de ideas, es el trabajar en pos de unos intereses o de otros. Y eso es la política. Hay algunas personas que quieren unas cosas y otros que queremos otras. Entonces, es un espacio político en donde se debaten ideas y se debaten intereses. En esta universidad nosotros hemos dado mucha importancia a la defensa de lo público. Al ser una universidad pública, defendemos lo público como una manera de ir equilibrando estas grandes brechas que existen dentro de nuestra sociedad. Ese es el rol de lo público. La educación pública, la salud pública, entre otras, ¿no? Entonces, es un cargo político.
Yo actualmente estoy comprometida con mi universidad, he estado trabajando todos estos años, de sol a sol, conjuntamente con un hermoso equipo, y obviamente trabajamos los temas académicos que incluyen la investigación, la vinculación, trabajamos mucho la gestión para ir optimizando procesos dentro de nuestra institución, y también es mi función desempeñar ese rol de vocera, no solamente de mi Universidad de Cuenca, sino de las universidades públicas del Ecuador. Y en ese sentido he participado en debates cuando, por ejemplo, se ha visto afectado nuestro presupuesto universitario como universidades públicas, o cuando se han afectado derechos, porque la educación es un derecho. Así manda también nuestra Constitución. Derecho significa que es igual para todos y todas, sin distinción alguna. El momento en el que solo existiría, en un caso hipotético no deseable, universidad privada, en donde quede ese derecho a la educación para aquellos que no pueden pagar. Entonces he defendido derechos, he defendido lo público, y eso ha sido también político, y me alegro mucho. Yo creo que había una necesidad dentro de la comunidad universitaria y también de la ciudad de Cuenca por verle nuevamente a la universidad como una voz activa en estos debates generales del país, de la región. Ahora, yo hoy por hoy no voy a pasar a otros espacios políticos. Si bien son importantes, yo creo que hace falta liderazgos sanos, honestos, que estén luchando por el bien común, son necesarios. Pero yo actualmente estoy comprometida con esta universidad. Perfecto. Mire, al constatar su liderazgo a la hora de tomar decisiones trascendentales para nuestra universidad, como nos lo ha venido mencionando, nos imaginamos también a una María Augusta líder en casa. Cuéntenos, por favor, ¿cómo es su rol de madre, o a su vez, cómo es el rol de jefe de familia, si es que es su caso? Bueno, para mí los liderazgos no se trata de jefes. A mí me gusta más bien pensar en liderazgos colectivos, liderazgos en donde muchas personas son coprotagonistas de las decisiones. Y eso ha sido una tónica que yo he intentado marcar en la universidad y obviamente también a nivel de mi casa. No me gustaría hablar de jefa de hogar. Tengo dos hijos adultos ya, de 33 años el mayor y de 30 el otro, y me considero una amiga de ellos, pero sin embargo no es tan real que uno pueda ser amiga totalmente de los hijos. Dialogamos mucho, nos parecemos en algunos aspectos y en otros también no nos parecemos. Eso mismo es criar hijos, criar seres humanos que van creciendo y toman sus propias decisiones en base a sus intereses y posibilidades. Entonces, creo que el rol de una mujer no siempre, además, debe estar ligado a la maternidad. En mi caso sí lo estuvo. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero quizá también es interesante hacerlo ahora. Fui estudiante y mamá a la vez. Yo empecé a estudiar arquitectura ya con mi primer hijo, y mi segundo hijo nació cuando estaba en quinto ciclo. No era fácil. Entonces siempre he sido mamá desde muy joven, relativamente joven, desde que era universitaria. Y bueno, he ejercido ese rol también. Pero no es el único rol que pueden tener las mujeres, y no debería en ningún caso el hecho de ser mamá impedir que puedas ejercer liderazgos en otros espacios de la sociedad. Y para eso es la sociedad entera la que tiene que colaborar. En muchas ocasiones otras compañeras que tenían hijos cuando estudiaban no podían tener el apoyo familiar o de la pareja y tenían que dejar de estudiar. Por eso ahora la universidad ha implementado Lactarios, el Kinder Campus, que es nuestro espacio que estamos próximos a inaugurar, ya el nuevo edificio, porque el Kinder Campus ya existía, en donde obviamente ahora podemos recibir a los hijos e hijas de nuestros estudiantes y también del personal administrativo y docente de nuestra institución. Precisamente hablando de los roles, hemos obtenido un dato en que dice menos del 20% de los cargos directivos en las universidades están ocupados por mujeres. ¿Por qué cree usted que haya una brecha tan amplia en relación con los hombres a la hora de asumir estas funciones? En parte por lo que he mencionado. Primero porque estamos en una sociedad machista, en donde el hombre ha sido el protagonista, especialmente de ciertos espacios como el académico, entre otros de la sociedad. Entonces, si bien el número de docentes mujeres ha crecido, el número de estudiantes ha crecido, hoy por hoy tenemos el 57% de estudiantes mujeres en la Universidad de Cuenca y cerca del 46% de docentes son mujeres ya en nuestra institución. Al momento, por ejemplo, de formar las ternas para luego la designación de decanos, vicedecanos, se ve más presencia de hombres.
¿ya? Hemos hecho un esfuerzo grande. Yo creo que la Universidad de Cuenca está llegando a un punto casi de equilibrio. En el personal administrativo somos el 54% de mujeres, en los cargos de dirección estamos alrededor del 44-45%, es decir, estamos cerca de ese equilibrio. Al ser la población 50-50, deberíamos llegar a ser 50-50, ¿no? Al menos. Pero eso es un proceso. Yo creo que como Universidad de Cuenca hemos dado pasos interesantes, hay mucho más por hacer. En parte es porque por esta sociedad también patriarcal, digamos, que de algún modo ha impedido que las mujeres estén en los espacios de mayor liderazgo. Por otro lado, también la maternidad es un freno importante para acabar la profesión, para ser docente, y mucho más para estar dentro de los liderazgos académicos, entre otras razones. Antes, la poca presencia de mujeres en la universidad, entonces era imposible que si tenías un bajo porcentaje de estudiantes, luego pudieras tener un alto porcentaje de profesoras. Pero eso se está superando con este 57% que les comento. Sin embargo, también debo decir que hay áreas del conocimiento en donde todavía necesitamos trabajar, particularmente las ingenierías. Tenemos porcentajes bajos de mujeres en la Facultad de Ingeniería, estamos en el orden del 20, máximo 22-25%, eso es muy bajo. Y hay otras áreas en donde en cambio necesitamos incluir más hombres, por ejemplo en enfermería, necesitamos tener más enfermeros. Entonces tenemos que ir equilibrando para tampoco impedir que los hombres estén en ciertas áreas del conocimiento y obviamente fomentar que más mujeres se identifiquen con la ciencia, con las matemáticas y romper esos tabús de que no nos gustan las matemáticas o peor aún de que somos malas para las matemáticas. Nos encantan todas las áreas del conocimiento, al igual que los hombres, y necesitamos todas las oportunidades desde la más tierna infancia para poder llegar a cubrir todas esas áreas, a ser científicas, a ser académicas y posteriormente también a liderar esos espacios. Muchas gracias. Ahora enfoquémonos un poco en la gestión. ¿Qué piensa usted que ha cambiado en la universidad detrás de su gestión administrativa? Fundamentalmente por el hecho de que ya no tenemos rectores como siempre. Arquitecta, ¿cuáles son las transformaciones que se han producido y establecido en esta institución desde su llegada? Bueno, nosotros teníamos un plan de trabajo sumamente ambicioso, sobre todo en algunos temas que creo que hemos cumplido. Es el tema del cuidado. Queríamos que la Universidad de Cuenca sea un espacio en donde implementemos una serie de políticas para cuidarnos mutuamente. Algunas ya las he mencionado, Kinder Campus, Lactarios, pero no solamente esas. Tenemos programas, por ejemplo, el UCOMPA. El UCOMPA es un proyecto muy bonito en donde los estudiantes dan un acompañamiento a aquellos que han entrado recientemente, pero que pertenecen a zonas de fuera de Cuenca. Entonces, a estos estudiantes foráneos que obviamente al venir aquí tienen un cambio radical de su modo de vida, entonces tenemos otros compañeros, por eso se llama UCOMPA, que los reciben, que los ayudan, en fin. El incremento de becas socioeconómicas, becas deportivas, becas también de mérito académico, entre otras, han sido unas de nuestras actividades. Que tratemos de diluir cualquier tipo de conflicto que naturalmente existe cuando hay grupos de seres humanos, pero que nunca se fomente. Siempre digo, es bueno que apenas encontremos un nudo lo zafemos, que todo el mundo se sienta cómodo con lo que está haciendo y que seamos capaces de hablarlo e ir solucionando las cosas. Eso ha sido bien importante. También hemos fomentado una serie de políticas para prevenir la violencia. Eso es fundamental y es parte de lo que posibilitaría la presencia más activa de las mujeres dentro de la universidad, tanto como estudiantes, como docentes y también como personal administrativo. Esta prevención de la violencia se ha dado a través de mejorar los protocolos, mejorar el plan de transversalización del enfoque de género o crearlo y mejorar el plan de igualdad de oportunidades, de aplicar estos protocolos, de hacer seguimientos rigurosos y también de sancionar cuando el caso lo amerite. Eso ha sido una característica de nuestra época. Tal vez ha habido algunas sanciones, ha habido algunos inconvenientes. Sí. Bueno, siempre ha habido, históricamente han sido muy graves, unos han sido siempre conocidos, ninguno prácticamente se ha resuelto, pero en nuestra época sí. Lo que siempre hemos dicho es que debe darse el debido proceso siempre. El debido proceso hay que garantizar con una normativa clara, con el debido proceso, y luego ha habido casos en donde ha habido sanción, en otros casos no ha habido sanción, y creo que eso ha sido ejemplar. Sin embargo, yo a lo que aspiro es que nunca más tengamos que sancionar a nadie, porque ya nunca más tengamos violencia de género de ningún tipo dentro de nuestra institución, y mucho menos abuso o acoso, ¿no?
Perfecto. Mire, usted ha considerado la reelección como una posibilidad para seguir al frente de la U de Cuenca. Tal vez está interesada en ello, ¿cree necesario realmente esto? Bueno, cuando uno está dirigiendo un espacio y cuando ve que las cosas marchan bien y cuando ve el cariño, yo debo aquí ser muy sincera, el cariño inmenso que recibo de la gente, sí me lo estoy planteando. Todavía nos queda un año, todavía falta bastante tiempo, estamos recién en enero, vamos a cumplir los 4 años, todavía falta, pero obviamente si la gente lo pide y yo veo que hay las condiciones, me lanzaré. Creo que estamos haciendo cosas bonitas y creo que hay mucho camino por hacer todavía y por recorrer. Y sobre todo he visto el gran talento humano que tenemos, la cantidad de gente que está dispuesta a hacer vinculación, a hacer posgrados, a hacer investigación, a hacer cultura, a hacer deporte, en todas esas áreas que hemos crecido muchísimo, y sería pues bonito, si la gente lo quiere, volver a o seguir sirviendo a la Universidad de Cuenca 5 años más. Dicho esto, podríamos decir que hoy la universidad dejó de ser solamente un espacio donde se produce conocimiento para intercambiar dicho conocimiento con la sociedad. Bueno, desde hace 125 años, 120 años, no, poco menos, desde la Reforma de Córdoba, la Universidad Latinoamericana, porque esta no es la Universidad del Mundo, se planteó que no solamente se va a dar clases o docencia, no solamente investigación, sino que además tendríamos un tercer componente, que es la vinculación con la sociedad. Nosotros reformamos el estatuto en los años anteriores para justamente colocarle la vinculación como esa tercera pata que nos mantiene equilibrados. Eso fue un acierto. A partir de ahí, todas las actividades de vinculación se han fortalecido. Tenemos proyectos de vinculación, tanto financiados por la universidad como con fondos extranjeros. Hemos incluido también la vinculación dentro de las tesis de maestría, dentro de las actividades de posgrado, dentro de los proyectos de investigación. Creo que estamos mejor en cuanto a relacionarnos con las comunidades, con los gobiernos locales, con el gobierno nacional, con la empresa privada también. Sin embargo, todavía hay varias deudas que tenemos como universidad, no solo como Universidad de Cuenca, pero sí como universidad. Una de ellas, y que creo que es muy urgente, es la construcción de política pública. Nosotros al interior de nuestras aulas desarrollamos conocimiento nuevo, conocemos las problemáticas, escribimos papers de primer nivel y ya lo estamos haciendo y cada vez mejor. Pero a veces ese conocimiento no llega a los tomadores de decisiones a través de la política pública. Esa es una deuda aún pendiente y estamos avanzando hacia allá. Queremos, por ejemplo, evaluar con el mismo peso a un paper en una revista indexada que a un policy paper, se llama, que es una política pública construida y que se puede aplicar en cualquier tipo de organismo local o nacional. Esa es una primera deuda que estamos tratando de superar. Pero hay otra también, es la divulgación de la ciencia. No es suficiente con que nuestros pares conversen con nosotros respecto a lo que nosotros producimos. Necesitamos que las grandes mayorías de la sociedad, que no son académicas ni tienen que serlo, entiendan los conceptos, porque hay que ir cambiando hábitos para poder mejorar. Y para cambiar hábitos hay que dejar lo que para mí estaba normalizado a favor de otras actividades, de otras maneras de vivir. En el cambio de la crisis climática, eso es urgente. ¿Por qué ya no podemos seguir usando carros que queman petróleo para poder movilizarse? ¿Por qué tenemos que hacer un salto hacia otro tipo de movilidad cuando el carro es tan cómodo y es la aspiración de toda persona? Este solo es un ejemplo, ¿no? Entonces, desde la ciencia tenemos que explicar, motivar tanto a la política pública como a las personas de esa necesidad, solo como para poner un ejemplo. Entonces, hay mucho más que hacer. Y la divulgación se tiene que hacer ahora usando las redes sociales, justamente parte de lo que estamos haciendo esta tarde, porque los jóvenes particularmente están en las redes sociales y tenemos que empezar a dar contenido a lo que se transmite en las redes sociales y no solamente dejar estos TikToks vacíos o políticos o de burla o de risa, que a veces hasta los presidentes lo usan de mala manera. Empecemos entonces desde la ciencia a dar contenido a esos espacios para que toda la gente vaya entendiendo y pueda cambiar estos hábitos de comportamiento y sobre todo la toma de decisiones con datos, con cifras, con contenido real para los gobiernos locales y nacionales. Bueno, y he dejado la última pregunta, la más esperada por todos nosotros, y le vamos a plantear a la señora rectora. Frente a esta crisis energética que enfrentamos todos los ecuatorianos, ¿usted ha recibido alguna respuesta por parte del gobierno para atenuar en la medida de lo posible la falta de energía eléctrica que causa tanto malestar en las aulas
Muchas veces no se puede realizar trabajos, se suspenden las actividades y sobre todo por las noches con los cortes de energía. ¿Cree usted que podamos conseguir los recursos económicos suficientes para comprar artefactos o dispositivos generadores de energía eléctrica? Esta es una pregunta importantísima y aquí sí quiero ser totalmente enfática. La competencia de garantizar energía, agua potable para un país está en el gobierno central. Ellos tienen esa competencia. Cuando se presentaron a las elecciones, el actual presidente con sus contrincantes en los debates, esa pregunta estuvo siempre presente. Y el actual presidente nos respondió que él tenía una manera de solucionar el problema. Obviamente no ha sido así, ya lo podemos ver, ¿no? Esta crisis entonces se pudo prevenir. Que nadie diga que la crisis energética de hoy es porque hay sequía. Sí, claro que hay sequía, pero la sequía está en toda América Latina, en el mundo andino especialmente, y somos el único país con cortes tan largos, tan prolongados durante más de mes y medio, y parece que esto va a continuar. Entonces, hay un único responsable aquí, que es el gobierno central. Se pudo prevenir. Por otro lado también, la propia sequía se pudo prevenir. Eso sí, ya no es solamente del último gobierno. Hace varias décadas, a nivel de la ciencia y de muchos espacios de opinión, se está explicando al mundo entero lo que implica la crisis climática. Crisis climática o calentamiento global no es subir 2 grados a Cuenca, qué lindo. Crisis climática es lo que estamos viviendo. Sequías prolongadas, por lo tanto incendios terribles como el que estamos viviendo hoy por hoy en el Cajas y los que hemos vivido en nuestras propias granjas de la universidad. Hoy estamos con un incendio fuerte en enero. Es muy grave y muy triste. Entonces, ¿se pudo prevenir la crisis climática? Sí, con acciones globales. Si bien nosotros, el sur global, no somos los principales causantes de la crisis climática, sí somos lamentablemente los más afectados porque en nuestras sociedades están los más empobrecidos del mundo. Y digo empobrecidos, no pobres, empobrecidos por el consumo desmesurado del norte global. Y esta crisis energética se pudo también prevenir. ¿Cómo? Alguien dirá, bueno, implementando energía fotovoltaica. 2, dando mantenimiento a las termoeléctricas cuando correspondía. 3, construyendo más hidroeléctricas de ser el caso. En fin, se pudo prevenir. Entonces, ¿qué hemos hecho como universidad? Lo que yo no quiero que nadie piense es que esa responsabilidad del gobierno ahora está en los hombros de los rectores o de cada jefe de hogar, como tú usaste ese término, o de cada persona. Es decir, el gobierno no tiene nada que hacer, entonces ahora ustedes tienen que resolver. No. Y yo a la comunidad universitaria le he pedido muchas veces resiliencia. Sí, tenemos que seguir porque no podemos parar. Claro, otra solución sería cerremos todas las escuelas, todas las universidades porque no hay luz. ¿Y qué pasa con nuestro pobre país? Por la negligencia de este gobierno y los gobiernos anteriores, obviamente también, tendríamos que entonces nosotros asumir, no. Entonces, sí, resiliencia. Sí, seguir dando clases aunque no tengamos luz. Y fíjense el esfuerzo que eso ha sido para los profesores, para los estudiantes sobre todo, pero también para los docentes, para las propias autoridades. Muy grave. Y estamos a días de empezar los exámenes de interciclo y hemos llegado sin cambiar el calendario académico. Pero también, además de que se pide resiliencia, yo le pido a la comunidad espíritu crítico. Tenemos que estar claros de qué pasó aquí, porque yo ya he escuchado. No es culpa del pobrecito Daniel Noboa, es culpa de la sequía y no hay nada que hacer. No, si es que hay un gobierno que no puede asumir o no sabe cómo hacerlo, pues del paso al costado para que otro gobierno que sí lo sepa hacer lo haga, ¿ya? Y tampoco es cuestión de acusar a Lasso, tampoco lo hizo, Lenin tampoco lo hizo, no es cuestión de acusar a los anteriores. Hay que resolver ahora. Mal haría yo de acusar de algo a anteriores rectores, no tiene sentido alguno. Es mi responsabilidad ahora dar una educación de calidad en esta universidad y yo tengo que hacer lo que sea. Entonces estamos en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy por hoy los generadores, los que teníamos, ya están conectados en todos los espacios posibles, pero hay espacios, particularmente del campus central, que ya no tienen generadores. En otros campus estamos mejor, pero aquí particularmente es el lugar que menos dotado está. Una opción podría ser comprar generadores para todo, ¿ya? Primer problema, están con sobreprecio.
porque hay más demanda de la oferta. Eso, Contraloría, después de 6 meses o un año, vendrá contra la Universidad de Cuenca a reclamar por qué pagó sobreprecio. Claro que tú le puedes decir, pero en ese momento ese era el precio. No, igual es sobreprecio. 2, los generadores son absolutamente contaminantes. Son absolutamente contaminantes desde el punto de vista acústico y desde el punto de vista ambiental. Es lo peor que podemos hacer. Tercero, esos generadores consumen diésel. La universidad entonces tiene que destinar cantidad de recursos no solamente a comprarlos con sobreprecio, sino también a mantenerlos. Ese camino, pensando para cubrir todas las necesidades de la universidad, no se lo ve viable. En cambio, ¿qué sí se lo ve viable? Pero va a ser a mediano plazo. Estamos ya haciendo ahorita un estudio global, primero por el Campus Central, que es ahorita el más afectado, de implementación de energía fotovoltaica. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí sí no contaminamos. Invertimos mucha plata también, perfecto, pero ya no contaminamos. Nos volvemos independientes de futuras crisis parecidas a la actual. Es sostenible, pero ¿qué tal el mantenimiento también? Es sostenible en el sentido de que gastamos menos, porque el sol no cuesta, por ahora, por suerte, entonces es mucho más sostenible. Claro que para cubrir, le cuento así a breves rasgos, la necesidad del Campus Central tendríamos que invertir más de $1 millón. Por lo tanto, no lo podemos hacer en un año, pero quizá lo podemos hacer en 3, ¿ya? Y hacia allá estamos caminando. Los generadores que tenemos, y quizá 1 o 2 que vamos a comprar, esos tendrían que rotar y tendría que proteger las cosas más sensibles de la universidad, como es el data center. El data center es el espacio en donde están las notas, las asistencias, los sílabos, todo. Si eso se muere y desaparece, no hay universidad, ya se imaginarán. Claro que tenemos respaldos en nubes, todo eso está protegido, pero de todas maneras, el día que se corte el internet en la universidad es una crisis que no se imaginan. Y eso nos pasó un día que se dañó el generador que le protege ese data center. Y bueno, entonces vamos sí a comprar generadores para cubrir necesidades básicas indispensables y vamos masivamente a implementar energía fotovoltaica. Los resultados obviamente no se van a ver de aquí al siguiente mes, ni en 2 meses, pero se van a empezar a ver en el siguiente año, el primer semestre del siguiente año. Muchísimas gracias, Olga, por recibirnos en su oficina. Esperamos que considere la reelección, de verdad. Yo, créame así, quiero decirle personalmente, admiro mucho su alegría, es desbordante, es contagiosa y ojalá todas las personas tuviéramos esa disposición de mantenernos siempre alegres. Te admiro mucho, de verdad. Muchas gracias. Tanto por habernos permitido esta entrevista. Yo les agradezco un montón. Esas palabras hermosas me llenan el corazón y créeme que por eso me encanta ser rector. Porque hay tanto por hacer y porque hay gente tan valiosa como ustedes ahí metiéndole el hombro para salir adelante como país. Gracias, Laura. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, lo de la energía es cruel, está difícil, o sea, nos toca salir adelante, no sé cómo, así como hemos estado hasta ahora. Tapando huecos que otros hacen. Y el gran problema que se viene es el agua. El agua. Ahí sí que nos quedamos. Eso. Es más